Hello, everyone. Good morning, good afternoon. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al webinario de Eurodat sobre finanzas climáticas. Y el título de la sesión es ¿Cómo de orientada al género es la financiación climática? Estoy muy contenta de ver que hay tantos de ustedes con nosotros en esta sesión. Voy a recordarles una serie de normas en cuanto a este webinario. El webinario durará una hora y media. La primera parte de la sesión estará grabada y se detendrá la grabación justo antes de la sesión de preguntas y respuestas. La sesión estará disponible en inglés, francés y español. Se puede seleccionar lenguaje en el menú de interpretación en la parte baja de la pantalla. También se pueden hacer preguntas durante el webinario en la función de QIA, preguntas y respuestas, también en la parte baja de la pantalla. Y también se pueden comentar preguntas que se hayan o votar para que se hagan las preguntas que ya se hayan formulado. Las preguntas escritas no se pueden interpretar simultáneamente. También pueden pedir la palabra en la segunda parte del webinario con el levantamiento de mano en esa función del Zoom. Y por favor les pedimos que activen el vídeo para hablar. Si quieren, pueden hacer las preguntas en francés o en español. Simplemente para hacerlo deberían desactivar la interpretación en su ordenador en el modo off, en la interpretación, en el menú de interpretación. Al final les vamos a pedir que contesten una pregunta por Slido con un código QR y finalmente decirles que les mandaremos los PowerPoints por email a todos ustedes. Ahora me gustaría compartir esta pregunta para que contesten. ¿Cuántos proyectos relacionados con el clima fueron orientados al género en 2019-2020 en esos flujos de finanzas climáticas de estos años, 2019-2020? Menos del 30%, menos del 50%, 100%. Tenemos a 10 personas que ya han contestado la pregunta. Pueden seguir contestándola y vamos a ver si acertamos la respuesta. Les voy a dar unos segundos más. Parece que va ganando. En realidad, fueron menos de 40% los proyectos medioambientales que fueron orientados al género. Para tenerlo en cuenta, pero seguiremos oyendo datos y sobre este tema en las sesiones que van a seguir durante hoy de nuestros ponentes maravillosos durante el webinario. Así pues, tenemos a estos ponentes. En primer lugar, Liana Shalatek, directora asociada de Heinrich Böll Stiftung Washington, D.C. Liana tiene más de 10 años de experiencia en gobernanza global, comercio y finanzas internacionales y también en la promoción de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Liane, te doy la palabra. Muchas gracias por esta amable presentación y a los colegas de Eurodat por haberme invitado hoy a hablar. Me gustaría comentar que son en realidad más de 20 años de experiencia en el sector. Esto me hace un poco más vieja, pero bueno, voy a pasar rápidamente por las diapositivas porque hay bastantes. Me gustaría fijarme en el tema de la sensibilidad al género o la asignación al género en relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No hace falta explicar las razones por las cuales necesitamos esta orientación, sino más bien decir que la Convención, la CTDFM, la CMNUCC han apuntado a la necesidad de esta orientación y sabemos que la capacidad de intervención de las mujeres debería ser mucho más importante de lo que es actualmente.
tenemos una necesidad de estos fondos y procesos de financiación con orientación al género. Es un tema de equidad, eficiencia y efectividad. Es una gran parte de la justicia climática. La parte positiva en lo que hemos visto que ha habido mejoras en los últimos 10 años en relación con los fondos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático es que todos los fondos climáticos multilaterales se han ido incluyendo, pero la parte negativa es que han habido impedimentos estructurales y falta de prioridad, sobre todo en cuanto a las organizaciones feministas y grupos de mujeres marginalizados que no han sido beneficiarias directas de estos fondos. Sin dedicarle demasiado tiempo a este tema, me gustaría dar un contexto más general. Hay que hablar de la necesidad de mejorar la provisión de finanzas climáticas públicas en general. Tenemos flujos cada vez más grandes que pasan a través de los BMD, Bancos Multilaterales de Desarrollo. Sin embargo, tenemos una calidad que cada vez es menor en cuanto a la provisión de estos fondos climáticos. Cada vez se dirigen más a esa concesionalidad, pero también como tienen que dar explicaciones al CMNUCC, se ve también una necesidad de explicaciones y responsabilidad de lo que se está haciendo con estos fondos. No voy a dedicar mucho tiempo a esta diapositiva. Solo indicaré que hay mucha asistencia al desarrollo y otros flujos oficiales que no se examinan con orientación a género, que sería la parte roja de los dos círculos, es decir, que la mayor parte de la financiación y que incluye fondos climáticos no está orientado ni está etiquetado al género. Y no, por tanto, no en relación a la OCDE, a los informes de la OCDE. En cuanto al aumento de transparencia y rendición de cuentas de esas financiaciones climáticas orientadas al género, hay muchas cosas que tener en cuenta. No hay un sistema uniforme de contabilización de esos fondos climáticos. Tenemos financiaciones cruzadas, interrelacionadas, pero no tenemos en ningún informe ninguna relación de fondos orientados al género en estos proyectos de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Tenemos también que tener en cuenta la red de la OCDE y los miembros del CAT en cuanto a la igualdad de género. No tenemos mucha información sobre la calidad de estos fondos. No hay mucha diferenciación, por ejemplo, en esta contabilización entre estas consideraciones de género en comparación con los principios de igualdad de género en estas actividades orientadas al medio ambiente o a la lucha contra el cambio climático. Y lo cual se refleja también en el informe de Oxfam de 2020, donde solo un 1,5% de esos fondos se asignan a proyectos identificados como orientados al género. Por tanto, es una necesidad importante aumentar esa financiación, esa asignación de fondos a necesidades diferenciadas por género. Es muy importante aumentar el acceso de las mujeres y los grupos de género a las finanzas climáticas según la OCDE y el CAT.
porque tenemos un menos de un 1,8% de financiación en este sentido. Y es muy difícil llegar al nivel local, en algunos casos menos del 10%. Y este es un obstáculo estructural. Vemos que hay una falta de priorización. Estos fondos climáticos no están funcionando. Hay que aplicar el principio de subsidiariedad, aumentando las provisiones de financiación, por ejemplo, llevando las tomas de decisión, el poder de toma de decisión al nivel local y dar oportunidades para mujeres localmente, grupos indígenas, y centrándose en empresas pequeñas y medianas, pequeñas iniciativas, emprendedurías pequeñas, asegurando también la concesionalidad. En cuanto a la arquitectura climática, bajo el mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tenemos esta estructura de diferentes organismos y mecanismos. Y aquí tenemos un gráfico que nos habla de la mejora de esta asignación al género en estos fondos climáticos multilaterales. Les invito a mirarlo con más detalle. Está disponible en inglés y francés. Y en los últimos 12 años vemos que han pasado muchas cosas, tanto en la CMNUCC, en cuanto a toma de decisiones y acciones tomadas, pero sino también, y esto está en la parte de arriba de la diapositiva, sino también en cuanto a diferentes fondos, que serían los fondos concretos que están en la parte de abajo de la diapositiva. Pero nos quedan, tenemos pocas buenas prácticas para poder referirnos a ellas en cuanto a fondos orientados al género. En cuanto a la integración en la CMNUCC de esa financiación climática orientada con el género, tenemos el COP16, COP17, COP18, 20 y el 21 en París, con el Acuerdo de París, donde la igualdad de género se reconoció como principio nuclear en su preámbulo, con el mandato para una adaptación orientada al género y una capacity building, pero no para las finanzas y la tecnología. También en el COP22 de Marrakech se informó del progreso a la hora de integrar el género en sus procesos, y también en Bonn, en el COP23 y en el COP25 Madrid. Ahí sí que se incluye como área de prioridad esa financiación. Sin embargo, en cuanto al D2, se llama la atención sobre el hecho de que el apoyo financiero y técnico disponible para promocionar el refuerzo de la integración de género en políticas y planes de clima, estrategias y acciones es lo que se está realizando también para organizaciones de mujeres y pueblos indígenas. Tenemos también aquí unas cifras en relación a la integración de género en el GEF, la Facilidad de Medio Ambiente Global, con varios datos sobre esa integración o generalización de género, que desde 2017 tomó una nueva dimensión y una nueva relevancia, con una integración de género suficiente, porque solo un 5% de los proyectos de esa área focal tuvieron éxito en su integración del género. Así pues, ahí hay temas de calidad en cuanto a esos conceptos de proyecto. Tenemos que proponer
más calidad en este sentido. Y en cuanto a la implementación del año pasado, se indica que solo la mitad de los proyectos informan ni siquiera sobre género y ofrecen detalles muy limitados y un análisis muy insuficiente sobre el análisis de género. Y cuando nos fijamos en lo que está ocurriendo en ese fondo de adaptación, no nos da mucha atención al género para nada. En los últimos 2 años se empezó con principios de derechos humanos, con políticas de género, con una política de GAP que se ha actualizado y se aprobó el año pasado. Es interesante porque, de nuevo, tiene un enfoque de derechos humanos aquí y reconoce la importancia expresa del enfoque interseccional de las intervenciones de género. Y en este sentido se entra más en detalle que en las otras financiaciones con intervenciones que mencionan esos fondos de adaptación específica en comparación con el GEF y se centra más en la calidad cuantitativa, foco cuantitativo y también cualitativo. Y tenemos también los subsidios aplicados a esa adaptación de género. En cuanto al fondo climático, el Fondo Verde del Clima, tenemos también una serie de fondos que incluyen en sus objetivos y misión esa orientación de género con diferentes políticas y modalidades, como la acreditación y los marcos de resultados. También en 2015 se aprobó la política de género y se aprobó el plan de acción de género. Pero también faltaban algunos aspectos de derechos humanos en este plan. En algunos de los proyectos más recientes se han ido implementando proyectos que tienen algunos problemas en relación con la adaptación de los planes de acción de género. Voy a pasar las siguientes 2 diapositivas. Voy a saltarme. Y en cuanto al estudio más a fondo, del Fondo Verde del Clima, aquí tenemos algunos proyectos que pueden ustedes también consultar por su cuenta si les interesa. Y finalmente, algunos de los retos principales a la hora de implementar los mandatos de género existentes en los fondos climáticos. Y esto tiene que ver con los planes de acción que tienen relación con los mandatos de proyecto, pero no son suficientes. Y lo que vemos es una integración sistemática de la igualdad de género y consideraciones de este tipo que se necesitan a la hora de la gobernanza de fondos, la gestión de fondos, procedimientos operativos, cuerpos consultores expertos, cuerpos técnicos, organismos que tomen decisiones, gestión y tolerancia cero para el acoso. Y también se identifica una necesidad mayor de integrar esta orientación al género, ir más allá de algo que se ha añadido, que sean acciones climáticas transformadoras y abordar las desigualdades sistémicas y las desigualdades y los desequilibrios de poder. La mayoría de los fondos tienen que ir más allá,
de la comprensión de género binaria también. Si nos fijamos en lo que dicen los proyectos que pretenden hacer, por desgracia, luego no se corresponde con lo que ocurre en realidad. Y muchas de las evaluaciones se acaban ignorando. Tenemos una base de datos desagregada por género y no tiene una desagregación de género comprensiva de objetivos y beneficiarios. Tenemos poca capacidad, capacity building en cuanto a género institucional a la hora de implementar esa capacidad de intervención por parte de las mujeres. Necesitamos intervenciones claves con resultados claros, incluyendo la gestión de resultados. Y mi última diapositiva, y ya estoy a punto de terminar. Solo decir que no tenemos una transparencia suficiente ni una rendición de cuentas suficiente a la hora de monitorear, informar y verificar estos resultados de género en las finanzas climáticas, incluyendo lo que se reporta y lo que se informa al CMNUCC, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y, por tanto, no se obtienen los resultados deseados en cuanto a presupuesto orientado a género ni financiación. Y aquí solo la información, el CFF10, el género y finanzas climáticas, está disponible en francés e inglés, donde pueden obtener más información. Muchas gracias, Liana. Se notan Que tus sin más de duda 20 años de refleja los más de experiencia. 20 años Muchas de gracias, experiencia. Gracias Lian. por compartir y espero poder entrar en más Y detalles durante durante la el sesión de turno de preguntas y preguntas y respuestas, así que respuestas, anímense a hacer preguntas. A continuación vamos a pasar a nuestra siguiente oradora, Iva seguiremos oyendo Pusmukeyevanga, del Youth Endowment Loss Coalition. Eva, tiene usted la palabra. Sí, gracias, Lía. Gracias por la invitación a participar en esta sesión y por darme la oportunidad de poder hablarles de cómo la financiación climática atenta a las consideraciones de género puede beneficiar a las comunidades. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos, Eva. Muy bien, gracias. Hola a todas, hola a todos. Me llamo Eva, soy de Ruanda y es un placer estar aquí con ustedes y poder hablarles de cuestiones de género y seguro que hemos aprendido mucho en la presentación de Lien. El cambio climático afecta a todas las personas de maneras distintas, obviamente, pero cuando ocurre un desastre, las mujeres son las que más sufren los impactos del cambio climático. Hablando desde un país del sur global, diré también que los estudios de Naciones Unidas demuestran que un 80% de las personas que son desplazadas por el cambio climático son mujeres y que las desigualdades de género en cuanto a la propiedad y el acceso a los recursos como la tierra, los préstamos y las tecnologías, en combinación con otras normas tradicionales y barreras socioculturales, reduce su capacidad de adaptación y aumenta su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Las mujeres al mismo tiempo son la piedra angular de las comunidades, especialmente en los países en vías de desarrollo. Asumen el papel de cuidadoras dando alimentos, combustibles, actividades agrícolas, lo que las hace más vulnerables ante las inundaciones y las sequías. Dándoles un ejemplo de Ruanda, hace varios años que hemos experimentado
temporadas lluviosas muy cortas con grandes inundaciones y eso afecta muchísimo a la población. Un 70% de la población trabaja en el sector agrícola y un gran número de mujeres. Y las mujeres, si se pueden adaptar, pueden ser las actores clave en la transformación climática y en la resiliencia de las comunidades. Sí, por ejemplo, cuando estuve preparando mi presentación, pensé que muchos de los miembros de mi familia trabajan en actividades agrícolas y la mayoría de los países africanos vemos que hay muchísimas mujeres que trabajan en actividades agrícolas. En muchos países hacemos frente a inundaciones y a sequías y eso hace que las mujeres se vean especialmente afectadas por los efectos del cambio climático. Eso afecta a sus familias porque son las mujeres quienes brindan alimentos. Cuando hay inundaciones, las mujeres tienen que recorrer grandes distancias para buscar agua potable y leña para cocinar y eso lleva un sufrimiento a los hogares y a las comunidades y al país entero. Así que si se mejora el acceso a las finanzas o se brinda información, formación y se les brinda acceso a la tecnología, eso puede mejorar el acceso y el consumo de alimentos y con una formación pueden aprender a usar las tierras de una manera más sostenible, pueden también adoptar prácticas agrícolas resilientes al cambio climático, así como técnicas de cosecha más sostenibles y podrán también aumentar o contribuir al cambio a fuentes energéticas renovables y eso permite a las mujeres mejorar su adaptación, tanto para ellas y para el país, haciendo que las mujeres sean más resilientes, así como también los hogares. Así que los proyectos de adaptación climática tienen que poner en el centro a las personas más vulnerables. Cuando se trata de quién decide, quién conlleva la voz, quién transporta la voz de aquellos que tradicionalmente quedan excluidos de la toma de decisiones, pues hay que reconocer su conocimiento y el valor que tienen como agentes del cambio. Y eso me lleva a pensar en cómo en cualquier proyecto hay que considerar a las mujeres cuando se habla de financiación climática, no solo después de que finalice el proyecto, sino también en las fases previas de consulta. Hemos visto que las mujeres son las que más se ven impactadas por el cambio climático y son también las que deben proporcionar soluciones y también en la fase de aplicación de un proyecto. Hay que asegurarse que la financiación climática vaya a parar ahí donde tiene que ir y que ayude a resolver los problemas a los que hacen frente la población y las comunidades. Gracias. Y seré breve, concluiré con una cita de un líder conocido en el país. Si se educa a un hombre, se educa a un individuo, pero si se educa a las mujeres, se educa a toda una nación. Empoderando a las mujeres, se empodera a la nación. Y eso da financiación a las mujeres, se financia también a toda la población. Muchas gracias, Eva, y magnífica esa cita para concluir la presentación. Y gracias también por destacar los impactos que afectan a las mujeres y a las niñas en los eventos climáticos y también por hacer mención a las soluciones y los mecanismos financieros que podrían ser más útiles. Bien, entonces vamos a pasar a Baisa Naran, que es analista senior en la Iniciativa Política Climática, CPI. La señora Naran dirige proyectos clave en la línea de trabajo sobre control de financiación climática. Tiene una larga experiencia en cuestiones de políticas fiscales y de agua. Es un placer contar contigo, Baisa, así que le cedo la palabra. Estoy viendo si pueden ver mi pantalla. ¿Es así? Sí. Muy bien, entonces muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta sesión. Para los que no conozcan el CPI,
Climate Policy Initiative es una organización de análisis y asesoramiento con un gran conocimiento en finanzas y políticas. Operamos en 6 oficinas repartidas por el mundo: Estados Unidos, Reino Unido, India, Indonesia y Brasil. Y durante muchos años el CPI ha sido una autoridad líder a la hora de evaluar el progreso en la financiación climática con un informe sobre el panorama mundial de la financiación climática, que es un informe anual. Hoy para mí es un placer unirme a estas fantásticas ponentes para compartir algunas observaciones sobre cómo podemos hacer un monitoreo de la financiación climática, más específicamente en la cuestión de las consideraciones de género en cuanto a esa financiación climática. Veamos, a mí me pidieron que me centrara en cómo hacer que la financiación climática fuera más sensible a las cuestiones de género. No voy a entrar en los datos tanto, pero sí que quiero resumir que en la última publicación del informe sobre la panorámica mundial de la financiación climática de 2021, intentamos analizar los datos que hay disponibles sobre la financiación climática en relación a las cuestiones de género. Así como han dicho Lian y Eva, las mujeres son más sensibles al cambio climático, mientras que su conocimiento y aptitudes locales para mejorar la participación en la comunidad son una ventana de oportunidad para mejorar las sinergias entre el desarrollo sostenible desde la óptica de género. Y como dijo Lena, las mujeres son la piedra angular del desarrollo de sus comunidades. Lo que nos dicen los datos es que, aunque se incluya la óptica de género a la hora de analizar la financiación climática, es una actividad que cada vez llevan más las organizaciones públicas, pero los datos son escasos. Aquí vemos una comparativa sobre cómo se compara la financiación climática en general con aquella que toma en consideración las cuestiones de género. La CPI analiza todos los flujos financieros climáticos más allá de la meta de 600.000 millones. Analizamos también la inversión pública nacional e internacional y la financiación climática pública, y creemos que es importante analizar el sistema en su conjunto, donde se vean los flujos de financiación climática y para comprobar que sean coherentes con los objetivos de mitigación del cambio climático. Tiene que ver con cuestiones de la transición justa también y la adaptación. Lo que queremos al final de cuentas es que nadie quede atrás para que todo el sistema se convierta en un sistema de una transición justa. Además de usar los marcadores de género de la OCDE-CAT, hemos pedido a las instituciones como las instituciones de bancos multilaterales que nos den más datos sobre la financiación climática sensible al género, pero como he dicho hay pocos datos. Pero con los datos disponibles en la mano vemos que los proyectos de adaptación y aquellos con beneficios de adaptación y mitigación son los que ofrecen un mayor potencial a la hora de incluir la sensitividad de género, mientras que los proyectos de mitigación, como por ejemplo proyectos de energías renovables, tienen una menor probabilidad de considerar las cuestiones de género. De nuevo, quiero destacar que estos datos hay que tomarlos con precaución, porque como he dicho, no hay información suficiente y hay mucho más trabajo por hacer para poder estudiar en profundidad este tema. Mucho de esto tiene que ver con los desafíos metodológicos en torno a la financiación climática y la sensibilidad con las cuestiones de género, que es lo que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. En primer lugar, cuando se trata de definir y medir la sensibilidad de las cuestiones de género en relación a la financiación climática, vemos que no significa lo mismo para todas las instituciones. Así que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de incluir las consideraciones de género? ¿Significa eso aportar soluciones transformadoras, incluyendo el cambio climático y el género? ¿O significa pensar en no dañar nada a la hora de diseñar el proyecto? No queda claro cuando analizamos los datos sobre la
las consideraciones de género. Y cuando vemos la financiación climática y las consideraciones de género de la OCDE, vemos que muchos de estos flujos son significantes y creo que la presentación de Liana también hizo hincapié en esta cuestión. Los proyectos con consideración a las cuestiones de género son pocas. Y eso está vinculado al hecho de que no hay un nivel de referencia, ni criterios, ni orientaciones claras para estas organizaciones que canalizan los fondos. Y sería mucho más fácil si existieran esos criterios para poder diseñar los programas y verificar las actividades. Y eso sí que realmente permitiría a las instituciones mejorar la toma en consideración de las cuestiones de género. Vincular los resultados climáticos y los resultados en el desarrollo en cuestiones de género no es algo directo, mientras que establecer vínculos directos entre los proyectos de mitigación como la reducción del CO2 es una actividad bastante directa, pero si pensamos en esos dos otros elementos, a nivel técnico es difícil y requiere de la participación de expertos en cuestiones climáticas y de género para que trabajen de la mano y puedan definir esos objetivos. El tercer elemento, especialmente en relación a las instituciones que canalizan los fondos, pues es difícil publicar esos datos porque tiene que haber una capacidad institucional dentro de la organización y para eso se requiere de una colaboración y coordinación entre los distintos departamentos para que esos datos estén disponibles. Eso requiere de un tiempo y puede ser un proceso muy costoso para las instituciones. El segundo elemento es que también hay una capacidad limitada a la hora de verificar las actividades y establecer ese vínculo y los resultados del proyecto. En esta siguiente diapositiva, a pesar de los desafíos, hay que alentar a que se tomen en cuenta las consideraciones de género en la financiación climática porque tiene beneficios para todas las partes. Y hay que hablar de la oportunidad. En este caso hablamos de la agricultura a pequeña escala. Es un ejemplo muy bueno en estos momentos porque nos encontramos en circunstancias desgraciadas. El mundo se enfrenta a una crisis energética y también a una crisis alimentaria, especialmente en los países en vías de desarrollo. Y en el caso de los pequeños agricultores, muchos de los pequeños agricultores son mujeres. De hecho, hay un estudio que nos demuestra que entre el 60 y un 80% de los agricultores en países no industrializados son mujeres. El problema es que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres en las actividades agrícolas, no tienen el mismo acceso a los préstamos, el acceso a la tierra, ni tienen el mismo derecho de acceso a la educación. Hace unos años hicimos un estudio en profundidad en la financiación climática para los agricultores a pequeña escala. Fue un estudio difícil porque, de nuevo, aquí hay poca información disponible sobre la agricultura a pequeña escala, para empezar. Y nuestro estudio descubrió que además de que el sector de la agricultura a pequeña escala solo recibe menos de un 2% de la financiación climática, hay pocas organizaciones que piensen en esta cuestión de una manera holística, teniendo en cuenta los modos de sustento rurales, los objetivos de desarrollo y los objetivos de género. Como vemos en este diagrama, gran parte de la inversión va en gasto de capital, es decir, en infraestructura de bajas emisiones de carbono y de hacer actividades resilientes al clima. Y cuando vemos los modos de sustento de las comunidades rurales, en la parte inferior izquierda del diagrama, ahí son financiación para apoyo para la obtención de alimentos, para luchar contra el hambre y cosas por el estilo. Pero hay mucha más oportunidad de pensar en esa cuestión si lo hacemos de una manera holística para ver cómo mejoramos los modos de sustento rurales, mejorando, por ejemplo, la capacidad económica de las comunidades rurales para que
puedan aumentar sus ingresos mejorando las oportunidades comerciales en la cadena de valor de la agricultura a pequeña escala a través de la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Y eso sería una manera de verlo mucho más holística, haciendo hincapié en los resultados climáticos, de desarrollo y de género. Hablemos a continuación de cómo podemos hacer un vínculo más claro entre lo que sería el mundo ideal. Podemos también analizar los distintos enfoques que han adoptado diferentes financiadores e instituciones. Y en ese sentido, esta diapositiva nos muestra distintos enfoques, pero no dice que uno sea mejor que el otro, simplemente es una lista de distintos enfoques que existen. En primer lugar, hay organizaciones que tienen como finalidad mejorar las operaciones. Su objetivo principal, por ejemplo, a nivel organizativo, es mejorar los modos de sustento de la población más vulnerable, teniendo en cuenta objetivos climáticos y de género. Son instituciones que se dedican a ello. A continuación, en cuanto a las oportunidades y riesgos de género, para dar un ejemplo, la iniciativa climática acaba de lanzar una iniciativa para el COP56 para ver cómo se puede afrontar este tema, promocionando el acercamiento transformador en materia de género con planificación de género. Esto a nivel estratégico. Y la tercera capa serían los objetivos de género con algunos proyectos, pero otros proyectos tendrán otros objetivos. Y el cuarto y último se trata de la evaluación de riesgo para asegurarse de que los proyectos no están dañando los grupos más vulnerables y para asegurarse de que los proyectos no están corriendo riesgos. Para presentar la manera en que enfocan las diferentes organizaciones estas finanzas climáticas. No hay una sola manera de enfocarse en esto. Hay diferentes maneras de hacerlo por parte de diferentes organizaciones. Evaluaciones estratégicas con diferentes mandatos para abordar la financiación climática y también con marcadores de género. Pero para llevar el tema a nivel de prioridad, tiene que haber un debate estratégico para que haya más actividades y una mayor monitorización de estas actividades. Esta es mi última diapositiva. Para mostrar cómo sería el vínculo ideal entre el medio ambiente, las actividades medioambientales y las enfocadas en género. Tenemos una serie centrada en las energías renovables y sostenibles con un acercamiento en tres pasos, donde los implementadores de proyecto pueden adoptar esa orientación de género o de igualdad de género, que se pueden aplicar a otros proyectos también. En primer lugar, se trataría de establecer el contexto de desigualdad de género en el subsector y la región donde se implementará el proyecto, referenciando tipos de desigualdades. Y al establecer este contexto de desigualdad de género, se puede establecer la intención del proyecto a la hora de dirigir esa orientación de género. En segundo lugar, hay que demostrar el vínculo que existe entre las actividades del proyecto y el resultado de género en el contexto de las actividades de financiación. Y este sería un enfocamiento de paso a paso
para ver cómo sería esta financiación, cómo debería ser esta financiación. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Baisa. Y a todos muchas gracias. Está claro que tenemos dificultades en la definición, flujos, transparencia y políticas expertas. Vemos que la diapositiva final nos da una orientación muy útil, una guía muy útil para enfocar cómo hacer las cosas de una manera correcta, y gracias a todos los ponentes, a todas las ponentes y lo que han compartido hasta ahora. Ahora vamos a detener la grabación del webinario porque vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que ya han compartido